Ucrania intensifica los bombardeos contra territorios rusos. Lejos de la frontera, las fuerzas de defensa aérea de Rusia derribaron misiles ucranianos sobre la península de Crimea y las provincias de Rostov y Briansk, mientras, desde Kiev reconocieron oficialmente su autoría del atentado contra el puente de Crimea, en octubre pasado. Ante esta situación, crece la preocupación por un posible ataque ucraniano contra la planta nuclear de Zaporozhye. Ucrania realiza varios ataques en territorio ruso, en zonas fronterizas, obligando a la defensa antiaérea a actuar así. Puntualmente, en la provincia de Bryansk se derriba un misil, y genera el impacto a su vez en un aserradero, daños materiales, pero no se informa de víctimas ni de heridos. Lo mismo ha ocurrido en la provincia de Rostov, donde producto del derribo, debido a la acción del sistema antiaéreo, las esquirlas han impactado en los techos de varios edificios residenciales, pero sin dejar víctimas. Puntualmente entre la población civil, el tercer ataque en Crimea, puntualmente cerca de la localidad de Kerch, ha sido derribado misiles de crucero del sistema de defensa antiaéreo, generando por cierto, el impacto respecto a esa localidad cercana, y también muy cerca del puente de Crimea. Como respuesta desde Ucrania, desde el Ministerio de Defensa de Kiev han sostenido la propia viceministra, que han hecho un balance respecto al transcurso de estos 500 días del operativo militar de Rusia, y han sostenido que han logrado destruir importante infraestructura, y han hecho una declaración significativa respecto a asumir que, respecto al ataque anterior, de octubre del año 2022, fueron ellos quienes ejecutaron tal ataque, cuando antes rehusaban asumir la autoría de ese ataque. Mientras tanto, otra de los puntos que ha sido frecuente de impactos de misiles ucranianos ha sido la planta nuclear de Zaporozhye, que está bajo el control del territorio ruso, en la provincia homónima, y surge la alerta, la preocupación que allí la escalada es constante, la amenaza de nuevos ataques también es reiterado, y que la situación es tensa. Palabras del portavoz del Kremlin Dmitry Peskov ha asumido también esta situación, y que he reiterado también, que la defensa de la planta por parte de Rusia se mantendrá a toda costa mientras la inspección, el trabajo del Organismo Internacional de Energía Atómica ha dado a conocer, de mano de su director, algunas conclusiones. Ya ha sostenido enfáticamente que Rusia no planifica ningún tipo de ataque a esa planta nuclear, ni existen municiones al interior de ella. Héroes de Cancillería rusa, y han enfatizado que Rusia seguirá velando por la seguridad de esta planta atómica, y para ello están dispuestos a utilizar todos los mecanismos necesarios ante cualquier amenaza que pudiera sufrir esta instalación. En medio de un estancamiento de la contraofensiva ucraniana, Estados Unidos confirma el envío de bombas de racimo a Kiev. Desde Moscú lo ven como un gesto de desesperación. De Washington apoya el régimen de Zelensky sin tener en cuenta las víctimas civiles. Cabe destacar que el propio Pentágono reconoció que este tipo de armas puede suponer una amenaza para la población, pero afirmó que sería peor que Rusia ganara el conflicto. Estados Unidos ha dado un paso más en su ayuda militar a Ucrania, con la aprobación para el envío de municiones de racimo a Kiev. El propio presidente, Joe Biden, calificó la decisión de difícil y aseguró que se basó en las peticiones del Pentágono. Precisamente desde la Casa Blanca, admitían la complejidad de la medida, y el riesgo que implican estas bombas, para la población civil. No ha sido una decisión fácil. No voy a decirles que haya sido fácil, es una decisión difícil, es una decisión que hemos aplazado, que requirió una profunda reflexión sobre el daño potencial para los civiles. Washington asegura haber recibido garantías escritas por parte de Kiev, comprometiéndose a utilizar responsablemente este tipo de armamento. Además, desde el Pentágono confirman que entrenarán a las tropas ucranianas para que utilicen estas armas de manera responsable. Como con todos los sistemas que proporcionamos a los ucranianos, no solo habrá formación, sino también entrenamiento militar. Los funcionarios del Pentágono admitieron que envían ahora las bombas de racimo para que Ucrania sepa que puede contar con el respaldo de Washington, y añadieron que lo peor para los civiles ucranianos sería que Rusia ganase la guerra. Estoy tan preocupado por las circunstancias humanitarias como cualquier otra persona, pero lo peor para los civiles en Ucrania es que Rusia gane la guerra. Este paso dado por la
administración estadounidense ha suscitado oposición por parte de multitud de organizaciones humanitarias y también de gobiernos, como por ejemplo el austríaco. También desde la Secretaría General de Naciones Unidas, han expresado su oposición al uso de este tipo de municiones. Rusia reaccionó al envío de este tipo de armamento, expresando su preocupación. Por ejemplo, el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, aseguró que el nivel de provocaciones de las autoridades estadounidenses está fuera de escala y acerca una nueva guerra mundial. Por su parte, la representante del Ministerio de Exteriores, María Zakharova, no dudó en responsabilizar a Washington de las posibles muertes de civiles. Sobre el terreno, el suministro de municiones de racimo a Kiev es un gesto de desesperación y una muestra de incapacidad. Ante el fracaso de la pregonada contraofensiva, al proveer este tipo de armas, Washington será de hecho cómplice de las actividades de minado del territorio, y compartirá plenamente la responsabilidad de las muertes causadas por las explosiones, incluidas las de niños rusos y ucranianos. La Cancillería rusa también publicó un vídeo, en el que la ex portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki aseguraba el año pasado que el uso de este tipo de bombas podría constituir un crimen de guerra. Muchos expertos denuncian que este último capítulo de ayuda estadounidense solo busca lo mismo que los anteriores, es decir, dañar a Rusia a todos los niveles posibles. El objetivo es destruir a Rusia, en el sentido geopolítico geoeconómico, en todos los sentidos, todo lo que los Estados Unidos ha hecho en Ucrania. Se trata de una guerra subsidiaria, para causar la máxima cantidad de problemas al sistema político, económico y diplomático y por supuesto militar ruso. Así pues, Estados Unidos incrementa su apoyo militar a Kiev, con el envío de las polémicas bombas de racimo, que a partir de ahora, serán utilizadas por Ucrania en el frente de batalla. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó al Reino Unido, a última hora de la noche del domingo, antes de una cumbre de la OTAN en Lituania y una visita a Finlandia. Tiene previsto entrevistarse con el primer ministro británico Rishi Sunak y con el rey Carlos. Por primera vez desde que llegó al trono. La parada es un gesto diplomático, pero se produce tras el anuncio de Biden del envío de las polémicas bombas de racimo a Ucrania. Varios miembros de la OTAN se oponen al uso de este tipo de armamento, y el primer ministro Sunak ya ha dejado clara la postura de Gran Bretaña durante su estancia en el país. También se espera que el presidente Biden plantee su preocupación por los desafíos después del Brexit, y especialmente por la situación en Irlanda del Norte, pero cuando llegue a Lituania, es probable que se le pregunte por las bombas de racimo, que enviará a Ucrania, un armamento prohibido por 100 países, debido a la alta mortalidad que producen civiles. Incluso muchos años después de ser utilizadas. Los presidentes de Ucrania y Polonia conmemoran el aniversario de uno de los episodios más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial. Para ambos países, la masacre de Bolivia, en la Catedral de San Pedro y San Pablo, de la ciudad de Lutsk. Volodymyr Zelensky y Andrzej Duda rindieron tributo a las decenas de miles de civiles polacos muertos a manos de nacionalistas ucranianos, entre 1943 y 1945, hasta 12.000 ucranianos murieron, también en operaciones de represalia polacas. Un acto de amistad entre países que hoy por hoy se antoja imprescindible para Kiev, declara la inminente cumbre de la OTAN, en la que Ucrania espera decisiones que aceleren su objetivo de ingresar en la alianza. Así lo confirmaba el propio Zelensky a través de su cuenta de Twitter. Desde Rusia, por su parte, se acusa ahora al mandatario ucraniano de haber violado los acuerdos de intercambio de prisioneros, tras regresar a Kiev de su viaje a Turquía, trayendo consigo a 5 comandantes de la antigua guarnición de Mariupol. Estos habían sido obligados a vivir en Turquía, en virtud de los términos de uno de esos intercambios. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia pidió a los líderes de la OTAN que discutan sobre la planta nuclear de Zaporilla, en Ucrania, en su cumbre de la próxima semana. Sus comentarios se producen después de las repetidas advertencias del presidente de Ucrania sobre la grave amenaza en la planta nuclear, indicando que las fuerzas rusas habían minado el techo de varios reactores. Mientras tanto, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia acusa a Ucrania de causar daños sistemáticos a la planta nuclear. Los líderes de la OTAN se reunirán en Vilnius, 11 y 12 de julio, para
abordar una amplia gama de temas, incluidas las divisiones sobre la membresía de Ucrania en la OTAN, la conmoción por los disturbios sociales, aún no se calma. En Francia el sábado, la policía parisina dispersó con fuerza una manifestación en contra de la violencia de los agentes hacia los civiles. Este incidente se sumó a una intensa serie de manifestaciones que concluyó con más de 3.500 detenidos, tras la muerte de un adolescente a manos de los policías. El rechazo se salió rápido de control y se expresó en agresiones contra las fuerzas del orden, por lo que se produjeron actos de vandalismo. Durante días el caos ha gobernado algunos suburbios y ciudades de Francia. Las protestas han dejado por el momento más de 3.000 personas detenidas. El vídeo de un agente disparando a Nael, un joven de 17 años en un control de tráfico, prendió la mecha de los disturbios. Su muerte, dicen los manifestantes, no es un caso aislado en Francia. Años atrás, miles de personas se concentraron frente a los tribunales en París, exigían justicia por el asesinato de otro joven a manos de las fuerzas de seguridad. Asa, su hermana mayor, se convirtió en un referente contra la violencia policial. Los suburbios multiculturales y empobrecidos han estallado, sobre todo las personas más jóvenes. La edad media de los detenidos por actos vandálicos es de 17 años, una grieta generacional, dicen, marcada por la desigualdad. En la última década, se ha agravado el problema de los suburbios en toda Francia, que es pobreza, crisis, miseria y violencia. Sin embargo, los sindicatos policiales argumentan que los actos vandálicos han sobrepasado todos los límites. Hay más de 500 policías heridos, casi 1.000 edificios públicos asaltados, y más de 3.000 coches incendiados. La terraza del restaurante de Tadras también fue víctima de la violencia. El propietario, días después, mira con incredulidad cómo una parte de su negocio ha quedado reducida a cenizas. Una desgracia. La situación es muy triste. Triste, no hay mucho que añadir, me faltan las palabras. Es triste que esto suceda en un bello país como Francia. Así pasa. El rechazo a las protestas ha ido incrementándose. Con el paso de los días, la violencia ha dado fuelle a las posiciones ultranacionalistas y ha estigmatizado aún más a las personas que viven en el extrarradio. La muerte de Nael ha dejado en evidencia la fractura social que existe en Francia. Una parte de la población, muchos de ellos viven en estos suburbios, se siente excluida, sin oportunidades, y en ellos alberga un profundo resentimiento sobre las instituciones del Estado. El gobierno francés ha conseguido calmar la crisis. En los últimos días, 45.000 miembros de las fuerzas de seguridad se han desplegado por todo el país. Sin embargo, habrá que ver si el Ejecutivo da solución a los problemas estructurales que padecen muchos suburbios. El verdadero germen de estas revueltas. El martes, un juez federal de Estados Unidos ordenó prohibir a una parte de la administración de Joe Biden interactuar con las empresas que manejan redes sociales. Se trata de agencias gubernamentales, entre ellas el FBI, el Departamento de Salud, así como altos funcionarios, incluso la portavoz de la Casa Blanca. El juez justificó su decisión, apelando a un supuesto intento de la administración Biden de censurar opiniones desfavorables en las redes sociales durante la pandemia del coronavirus, algo que violaría la primera enmienda de la Constitución estadounidense sobre la libertad de expresión. El fallo busca impedir que las autoridades manejen el contenido en las plataformas. Recordemos que durante la pandemia, Washington instó a retirar mensajes de supuesta desinformación respecto a la COVID-19 o en contra de las vacunas. Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos comunicó el miércoles que planea apelar la orden. Los días 3 y 4 de julio en Puerto Iguazú, Argentina, se llevó a cabo la 62ª cumbre del Mercosur. Durante el evento, el bloque calificó de inaceptable las exigencias de la Unión Europea en el marco de negociaciones sobre el acuerdo comercial. También los presidentes de los países instaron a fortalecer la integración regional y a reducir la dependencia del dólar. Las partes firmaron un comunicado oficial en el que Uruguay no fue partícipe por diferencias con los demás miembros del bloque. Una de las maravillas naturales más imponentes del mundo actuó como testigo de una reunión política importante para la región. Las cataratas del Iguazú fueron el paisaje natural que los presidentes vieron en la 62ª Cumbre de Jefas y Jefes de Estado del Mercosur. El mandatario Alberto Fernández ofició de anfitrión, y en su último cónclave
como máxima autoridad de Argentina, aprovechó para dejar en claro que su visión es netamente integracionista y que la unidad hará crecer al bloque. Nosotros buscamos acceder al libre comercio, que el mundo central pregona, apostando al desarrollo industrial. No estoy parado en el lugar aislacionista, en el que algunos me quieren ver parado. Quiero agregar valor a lo que producimos porque así, podemos ser protagonistas del futuro. De lo contrario, seguiremos perfeccionando la tremenda desigualdad, que hoy posterga a nuestros pueblos. Brasil volvió a tener a su presidente, como representante en este tipo de foros. Lula da Silva regresó después de más de 10 años, y en su alocución, se mostró en las antípodas de su antecesor, al condenar los discursos de odio y violencia. Sí mismo dijo que hará lo posible para poner en marcha el acuerdo con la Unión Europea, pero con condiciones justas y equilibradas para los países sudamericanos. Estoy comprometido con concluir, el acuerdo con la Unión Europea debe ser equilibrado, y asegurar el espacio necesario para la adopción de políticas públicas en favor de la integración productiva y de la reindustrialización. El instrumento adicional, presentado en marzo de este año por la Unión Europea, es inaceptable. Los socios estratégicos no negocian, bajo la desconfianza y la amenaza de sanciones. Es imperativo que el Mercosur presenta una respuesta rápida y contundente. Es inadmisible renunciar al poder adquisitivo del Estado, uno de los pocos instrumentos de política industrial que nos queda. No tenemos ningún interés en un acuerdo que nos condena al interno papel de exportador de materias primas, minerales y petróleo. Todos los participantes coincidieron en la necesidad de seguir adelante con el proceso de adhesión de Bolivia, como miembro pleno. Sin ir más lejos, el Estado plurinacional estuvo representado por su presidente, Luis Arce, quien aprovechó la oportunidad para cuestionar la dependencia del dólar y plantear la importancia de incorporar nuevos actores y monedas. A la hora de hacer transacciones internacionales, nuestra región se ve gravemente afectada por las restricciones y regulaciones impuestas por el sistema financiero estadounidense, que limita las opciones de financiamiento y las posibilidades de acceso a los mercados internacionales, por lo que resulta necesario reducir la dependencia al dólar estadounidense y diversificar nuestras relaciones económicas y comerciales. Proponemos la disminución de esta dependencia a través de una mayor integración y cooperación regional, además de buscar alianzas estratégicas con otros actores internacionales, como China, que ofrecen alternativas al dólar en el comercio y en las inversiones. La foto final mostró felices a los mandatarios participantes, pero esa alegría no se pudo plasmar en un comunicado de cierre unificado. La República Oriental del Uruguay no firmó el documento, y cuestionó el movilismo del bloque por no permitir tratados de libre comercio, una postura que se repite desde hace varias cumbres. Además de estos conceptos, hubo otros que expresaron que hay muchas tareas pendientes de cara al futuro. Por primera vez luego de varios años, los presidentes de los estados fundacionales del Mercosur estuvieron reunidos cara a cara en una cumbre regional. En este encuentro quedó claro que la puesta en marcha del acuerdo con la Unión Europea requiere modificaciones en los documentos rubricados hace 4 años, ya que tal como están ahora, perjudican a los países del bloque. El desafío de destrabar este asunto quedará en manos de Brasil, nación que ejercerá la presidencia pro tempore hasta diciembre de este año, y el Día de Independencia de Argentina culmina con nuevo hito en el desarrollo de la nación. Las máximas autoridades del país inauguraron el primer tramo del nuevo gasoducto, presidente Néstor Kirchner, que pretende proveer con el recurso tanto las exportaciones como las necesidades de la población. Destacan que con esta obra monumental se materializó la soberanía energética del país. Estamos recuperando con estos 573 kilómetros de gasoducto, que empleó a más de 10.000 trabajadores. Estamos recuperando la soberanía energética de la que antes le hablaba. Queremos exportar, pero también queremos gas y petróleo para nuestra industria, para que sea más competitiva, y gas también para los hogares argentinos. Vaya mi agradecimiento al presidente por la decisión de seguir adelante este gasoducto, cuando el Fondo Monetario Internacional en diciembre nos pedía que lo paráramos. Cabe destacar que el jefe de Estado Alberto Fernández, junto con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía y
precandidato del oficialismo, Sergio Massa se mostraron unidos, por primera vez, desde la oficialización de la fórmula presidencial, frente a los comicios de este año. El gasoducto se realizó en tiempo récord, en apenas 178 días, desde que se construyeron los cimientos. En noviembre pasado, el evento se llevó a cabo en la ciudad de Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, lugar en el cual el ducto se conecta con la retroncal. Hicimos realidad proyecto ambicioso y estratégico, y en Venezuela, las Fuerzas Armadas avanzaron en la lucha contra el ecocidio. Gracias al trabajo de los uniformados, fueron desalojados más de 4.000 mineros ilegales, cuya actividad destruía el medio ambiente de la Amazonía, en el Parque Nacional de Yapacana, a pesar de que se informó que la evacuación contribuirá a la salvación de la zona forestal. Se indicó que no hay forma de restituir completamente el detrimento causado. En el mes de junio, el presidente Nicolás Maduro ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana intensificar la lucha contra la minería ilegal, un problema histórico que amenaza el equilibrio ecológico del Amazonas venezolano y los parques naturales que forman parte de las áreas bajo administración especial del Estado venezolano. Y es que la minería ilegal utiliza mecanismos depredadores de este delicado ecosistema. Recientemente, las autoridades mostraron a los medios de comunicación parte de lo ejecutado en el Parque Nacional Yapacana, que tiene unas 320.000 hectáreas, y que además es una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta. La actividad minera tiene un alto impacto en la superficie, y en los procesos ecológicos que ocurren en la Amazonía. Además de ser el pulmón del planeta, la Amazonía es una fuente primordial de agua, y además ese es un territorio de alta diversidad biológica. Para la ejecución de estas acciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuenta en el terreno con unos 3.000 efectivos, que ya ejecutaron el derribo de 60 campamentos de mineros ilegales, y además unos 70.000 de manguera. Con estos implementos, lograron la mayor destrucción de suelos y ríos. Además utilizaron mercurio, pero no solamente se trata del tema de la contaminación, sino que también afectaron la vida de las poblaciones indígenas en la zona. La minería tiene, como impacto además del impacto ecológico, tiene un impacto socioeconómico bastante fuerte, debido a que se crean, detrás de la actividad minera ilegal, se crean mercados de drogas, tráfico de armas. No está asociado a mucha actividad criminal. Detrás de estos mineros, se esconden mafias y transnacionales, que no solamente compran el oro extraído del Amazonas, según explicó Domingo Hernández Lares, comandante estratégico, operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A través de su cuenta en Twitter, financian y abastecen de implementos logísticos a los pequeños mineros, para garantizar que continúe el proceso de extracción. Domingo Hernández Lares mencionó específicamente a fuerzas provenientes del departamento de Guainía, en Colombia. Finalmente, debemos decir que, aparte de la lucha contra la minería ilegal, la Fuerza Armada también trabaja en labores de reforestación del territorio afectado, para conservar este equilibrio en este territorio sagrado.